Hermanos, vamos a continuar con la serie y esta es la última enseñanza de esa serie. Vamos a entender qué es lo que el Señor nos quiere decir. Aunque es la última enseñanza de esta serie, también tiene que ver con el tema que vimos la semana pasada, y es que tiene que ver con el tiempo. Así que no vamos a perder el tiempo, iglesia. Así que le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, oro a ti para que en esta mañana tu Santo Espíritu sea, Señor, derramado sobre todos y cada uno de los que están aquí, Señor. Y que tu gracia y tu favor, Señor, sea con todos en este lugar. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que me ayudes a transmitir el mensaje que tú quieres en este día, Señor, para tu pueblo. Y Espíritu Santo, tú que eres el encargado por excelencia de redarguir a cada persona, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que obres en favor del Evangelio el día de hoy, que traigas convencimiento a aquel que le haga falta. El pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Bien, el título de esta enseñanza, hermanos, es La Gran Comisión. Creo que algunos han escuchado hablar de este término, la Gran Comisión. Y también agregado a ese título tiene nuestra misión irrevocable. La Gran Comisión es una encomienda que el Señor Jesucristo le deja a su pueblo. Vamos a leerlo ahora mismo y luego vamos a hacer una breve introducción. Vamos a ir a Mateo 28 a partir del versículo 18 en adelante. Y dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo, ponga atención, a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Ponga atención. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, en la otra versión, por favor. Jesús se acercó y les habló diciendo, dilo conmigo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué más? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente versículo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos del mundo. Entonces, aquí tenemos unos 3 versículos que vamos a estar examinando en este día, y es importante que pongamos atención porque ustedes son discípulos de Jesús. Si usted es un discípulo de Jesús, déjeme decirle que tiene un mandamiento. Jesús ordena en esta ordenanza que les está dando a los discípulos, les dice, Jesús se acercó y les habló, diciéndole, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, si nosotros sabemos que Jesús es el Señor, que Él volverá y que Él tiene el dominio sobre todas las cosas, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, si hemos creído en eso, Él nos manda a una misión. Y eso es la Gran Comisión. Es de ir, quítale un poco el piso, Iván. Es de ir y hacer discípulos. Pero no solo es hacer discípulos. No solo tenemos una tarea de predicar, sino que de enseñar. Por eso los estudios, los grupos unidos forman parte de esa misión. Que a veces las personas podrían llegar a pensar, pero ¿por qué tanta reunión? No, porque para mí hay una instrucción de parte del Señor, que tengo que enseñar al pueblo de Dios para que éste tenga un entendimiento de quién es Él. Quiero hacer una breve introducción. Mire, este es un llamado urgente. Y le pregunto yo a usted, ¿qué haría si hoy fuera el último día en su vida? Jesús se acercó sabiendo que Él iba para el cielo. ¿Qué haría si, cuántos cristianos hay aquí? ¿Van para el cielo? ¿Qué haría si en esa misma posición usted estaría de partir con el Señor y este fuera el último día de su vida? No es una pregunta cómoda, pero es reflexionante, ¿cierto? Porque el tiempo se acaba. ¿Qué le pareciera si alguien viniera y le dijera, hasta las 7 de la noche tienes en este día? ¿Qué harías? ¿Qué pensamientos vendrían sobre nuestra cabeza?
¿Mm? La bicicleta nueva que acabo de comprar, hombre. No, bueno, es una metáfora. Pero ¿qué haría? Muchos tendríamos pensamientos de mucho tipo. ¿Qué harías? Y el mensaje que el Señor nos quiere dar a entender es que lo trascendente es más importante que lo que hoy tenemos, lo intrascendente, aquello que trasciende los cielos, aquello que realmente vale la pena. Mire, es una pregunta que no es muy cómoda, pero nos hace reflexionar, porque el tiempo se acabará, tarde o temprano. ¿Y qué legado dejarás? Mire, aquel hombre que pasaba tormentos en aquel lugar de tormentos, lo único que le importaba era la familia. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros en el sentido de nuestra salvación o de aquellas personas que amamos? Este hombre, cuando sabía de que todos iban a ir a ese lugar de tormento, lo único que quería era ir a avisarle y decirle, hagan caso. Pero hay un tiempo para todo, dice la palabra del Señor. Hay un tiempo para predicar, hay un tiempo para enseñar, hay un tiempo para hacerlo todo. Entonces nosotros debemos de entender de que así como el Señor se acercó a los discípulos dándoles una instrucción, esa instrucción debe de llevarse a cabo. No porque Él lo está sugiriendo, es porque es un mandamiento. Jesús, antes de ascender al cielo, no dejó una oración, ni tampoco dejó una canción, ni una serie de reuniones sistemáticas. Él dejó una misión, una gran comisión. Hoy, mientras el mundo corre tras los planes, las redes sociales y todo el afán que tenemos, el tiempo se pierde para aquellos que están por partir. Imagínate esta imagen de que el médico te dijera, tuvieras un familiar que necesita una medicina urgentemente. Y el médico te dijera, la única forma de que esa persona se salve es de que tú vayas y se la lleves a cierta distancia. ¿Qué harías? ¿Le dirías, mañana, señor? ¿Mañana, doctor? ¿Te quedarías sentado? ¿Hay personas importantes en este lugar para ti? ¿Qué harías por ellas? Me imagino que te levantarías y saldrías corriendo, ¿no? Obvio, yo también lo haría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es algo urgente. O dirías, no, dejémoslo así, doctor. ¿Podría llegar a ver ese caso aquí? No, porque aquí hay discípulos. Y los discípulos se caracterizan, ¿por qué? Dijo Jesús, la característica por lo cual a ustedes los van a reconocer es porque se aman, porque se preocupan los unos por los otros. Independientemente de que no fuera un familiar, estoy seguro de que si ese caso se diera, de que el médico dijera, tienes que llevarle esta medicina, independientemente tú saldrías corriendo, porque es una vida que importa, ¿cierto? Pero en la eternidad también las almas importan. Y por eso es que nosotros como cristianos estamos llamados a dar el mensaje, a tiempo y fuera de tiempo. Lo que ocurre, nos encontramos con un problema. Tenemos una misión, pero no tenemos instrucción. ¿Por qué? Porque no hemos sido discipulados. Cuando se les llama o cuando te invitan a los discipulados, se forma parte de esa gran comisión. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer discípulos y esos discípulos hagan otros discípulos que hagan otros discípulos y el propósito por el cual fuiste llamado se cumpla. La pregunta es, cuando te encuentras en una situación para presentar el evangelio a alguien, ¿te sientes capacitado? ¿Sientes que realmente estás siendo efectivo con lo que haces? ¿O simple y sencillamente dices, no sé cómo hacer, le voy a preguntar al pastor? ¿Cómo están nuestras capacidades para discipular a otras personas o hablarles de Cristo? En primer lugar, fíjense que un discípulo que debía de hacer discípulos, debía de hacerlo con el ejemplo. Es decir, un carpintero no le podía enseñar a un discípulo a ser carpintero solo diciéndole, tenía que actuar también, ¿cierto? Entonces nos encontramos con varios problemas. Nos encontramos con el problema de que no estamos siendo lo suficientemente disciplinados a la hora de ser discipulados, por ende no nos estamos multiplicando ni estamos cumpliendo con la misión que Cristo dejó. ¿Me estoy haciendo entender?
Entonces, eso es urgente porque el mandamiento de Jesucristo es, fíjense, se acercó, para que les quedara bien claro, se acercó lo suficiente para decírselo cara a cara y darles una orden final antes de ascender a los cielos y decir que Él volvería. Pero fíjense bien lo que dice, póngame atención, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, todos responderán delante de mí. Tantos como creyentes como incrédulos. Unos en el tribunal de Cristo y otros en el trono blanco. Pero todos responderán. Toda potestad es todo dominio me es dado, dice el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos la autoridad de Cristo para ir y hacer el trabajo que Él nos ha enviado. Hoy mientras el mundo corre, mientras con planes, distracciones de todo tipo, muchos de nosotros, los creyentes, los que esperamos la venida del Señor, estamos no cumpliendo la gran comisión, sino que estamos haciendo parte de la gran omisión. Y esto es un problema. Si hemos decidido seguir a Cristo, debemos de hacerlo como Él dice que lo hagamos, pero conscientes de qué mandamiento tenemos. ¿Y qué debemos hacer entonces? Lo primero que como cristianos debemos de hacer es discipularnos en la mayor medida, mantener fresca la palabra del Señor e invitar a otros a la iglesia, hacer el trabajo que Cristo nos dice que hagamos, ser luz en medio de las tinieblas. Y entonces empezaremos nosotros a ser más fructíferos. Fíjense lo que dice, Jesús se acercó íntimamente y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Siguiente versículo, por favor. Pongamos atención. Por lo tanto, id, no es una sugerencia, no es una súplica. Id, o sea, vayan. Hay una orden directa. Miren, los apóstoles lo entendieron perfectamente. Ellos se fueron y empezaron a hacer discípulos en todos los lugares. Y fíjense bien, ir y hacer discípulos. Discípulos es instruir a personas a hacer algo específicamente. Y lo que Cristo está diciendo es, vayan y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Como amar al prójimo, a reconocer quién es Él y a esperar su venida. Entonces entendamos nosotros. Pero aparte de eso dice a todas las naciones. El evangelio no hace discriminación, no hace acepción de personas. A todas las naciones significa a todas las personas, incluso a tu jefe. Incluso a los que no son cristianos. Hay que hablarles de Cristo. Que ellos lo rechacen es responsabilidad de ellos, pero nuestro es otra cosa. Pero en mi caso, como a mí me dice que haga discípulos, por eso es que a veces dice, no, es que está el seminario, que están las reuniones de los miércoles, pero eso es lo que nos da el crecimiento. Eso es lo que afirma nuestros pies en las cosas cristianas, porque si no es muy fácil ir de un lado para otro y tener una vida sin frutos en el cristianismo. Pero necesitamos fundamentarnos nosotros y luego intentar fundamentar a otros. Pero eso se requiere disciplina y esfuerzo. En todas las áreas se necesita disciplina. No hay una área que no se necesite disciplina, cuanto más el reino de los cielos. Pero a veces nos cuesta tanto. A veces nos cuesta tanto instruirnos que a veces un devocional que puedes leerlo en 2 minutos cuesta. Yo he leído los devocionales que está mandando el hermano y 1 minuto y medio, por ahí. Luego es reflexionar. Pero hay estudios más grandes que podemos hacer y discipularlos bien, porque la ordenanza es hacer discípulos a todas las naciones y, ¿qué más? Bautizándolos. Hay que dar un paso, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay una garantía de que el trabajo que nosotros hagamos no va avalada por hombres, sino que en el siguiente versículo dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, vayan con la representación de a quien representan. Si nosotros representamos a Cristo, debemos de ser embajadores de Cristo y debemos de comportarnos como tal.
Así que como Cristo nos da la autoridad, Él es la autoridad y nos manda con esa autoridad. Y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene autoridad, la autoridad total en el cielo sobre todo poder y espíritu, en la tierra sobre los gobiernos, culturas e ideologías. Como un embajador nos envía a nosotros para que llevemos esa misión, para que avisemos de que Él pronto volverá y que el que no se rinda delante de Él ahora, lo hará después, pero las consecuencias serán nefastas. Miren, la palabra del Señor nos dice en Efesios 2:9, el versículo hasta el 11, que Él ha hecho su obra. Mire, Filipenses 2:9 al 11. Ponga atención. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Siguiente, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De dónde? De los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. No hay nadie, escúcheme bien, todo el que está aquí, un día doblará sus rodillas delante de Él. Todos caerán de rodillas delante de Él. Unos para darle gracias para esa salvación y otros para recibir condena. Así que hoy es el tiempo que nosotros podemos marcar la diferencia. Un día nosotros podemos doblar nuestras rodillas en adoración al Señor o podemos doblar nuestras rodillas en quebrantamiento a Él. ¿La elección de quién es? Fíjense bien, toda autoridad se les dada. Versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. El mandato es ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. No se trata de tener más miembros, sino de formar seguidores transformados. Iglesia, ¿de qué nos serviría a nosotros? Llenar un gran auditorio, que aquí no cabiera la gente. A veces pensamos y decimos, no, que Gerona, España para Cristo, pero si no tenemos la capacidad de poder formar a esas personas, ¿de qué nos sirve? ¿De qué sirve que alguien venga y conozca de Cristo si no tenemos la capacidad de formar a esa persona como lo manda el Señor? Por eso Él dice, vayan y hagan discípulos. También dice que vayamos y prediquemos el Evangelio, pero lo importante de esto es que hay que hacer discípulos. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Primero, ser discipulados. Segundo, ser maestros. Y tercero, discipular a los demás. Pero eso requiere tiempo. Pero muchos dicen, no, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para eso. Esas reuniones entre semana para mí no van. Iglesia, la eternidad nos espera. La eternidad nos espera. Él ha dado una orden. Debemos de enseñar no solo con palabras, sino con el ejemplo. Es fácil a veces llenar un auditorio, pero lo más difícil es ver esas vidas transformadas a través de los discipulados, porque se necesita tiempo. Y todos los que están aquí, que son cristianos, que llevan tiempo en el Evangelio, ya deberían de tener unas bases sólidas para a la hora de ir a discipular a alguien, de presentarle el Evangelio, poder hacerlo con excelencia. ¿No creen? Es así, pero para eso necesitamos dejar de perder el tiempo. La semana pasada aprendíamos acerca del tiempo. Mire, hoy en día tenemos muchos medios. Está la Biblia narrada, están estudios, hay series, hay películas y hay formas de aprender tantas cosas para la gloria del Señor. Hay grandes clases de apología, de defensa de la fe. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Tenemos una ordenanza, tenemos que cumplirla, pero no podemos hacerlo si no estamos equipados para ello. ¿Sí me hago entender? Entonces esta enseñanza, esta gran comisión es una orden irrevocable. El Señor mandó que hiciéramos eso y eso debemos hacer. Si lo omitimos, nos vamos a meter en problemas. Vamos a dejar que personas se pierdan. No vamos a aprovechar esa oportunidad. Así que
Recuerden, los miércoles estamos aquí, estamos enseñando acerca de los patriarcas para que usted cuando se le hable de algo de eso, usted entienda quiénes eran ellos, cómo Dios obró a través de ellos y cómo Dios puede obrar a través de nosotros también e impactar a esta generación. Como antes decíamos en la alabanza, que queremos que el Señor edifique nuestro hogar. ¿Cómo el Señor edifica el hogar? A través de su palabra, a través de su espíritu. Nuestras vidas. Reconocemos que no somos perfectos y que hay cosas que cambiar, pero necesitamos ir avanzando. Si escuchamos una orden, necesitamos ejecutar esa orden porque detrás de esa orden vendrá otra, pero Dios no nos va a dar una orden para luego darnos otra y estarnos repitiendo. A veces pensamos que Dios es como, no sé si usted ha visto ese tipo de madres que están todo el rato llamando al niño y le están diciendo, hace esto, te dije que hagas esto, y le repiten un montón de veces con chillidos a los hijos. No, Dios no es así. Dios da una orden y espera que se cumpla. Porque tarde o temprano compareceremos delante de Él. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que nos obedezcan a la primera? A ver, los que tienen hijos. ¿Ah? ¿Y qué hacemos nosotros con la orden de parte de Dios? Nosotros queremos respuestas rápidas a nuestras necesidades, pero ¿y lo que Dios manda? No, después, Señor. Ahorita no es mi tiempo. Creo que voy a tomarme un tiempo. Y empiezas con esos rollos como que si fueras un niño de 3 años que un día quieres un juguete y otro día quieres otro. Madurez, hermanos. Disciplina es lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo esa gran comisión. Esos hombres entregaron su vida para entregar el mensaje. Su vida fue una ofrenda, Señor. Entonces entendamos que no solo se trata de que usted venga a la iglesia. Se trata de que entienda lo que es el propósito por el cual usted viene a la iglesia. Y cuando tenga dudas, no dude en preguntar. Necesitamos seguir los pasos que el maestro nos indica. Debemos llevar el evangelio para que la gente se convierta de verdad. Y también bautizar. Esta serie tiene que ver con que vamos a tener bautismos a final de este mes. Y miren, a veces la gente piensa de que eso es secundario. Y en cierto modo debemos de entender de que el bautismo no salva, pero identifica. Miren, uno de los pasos que nosotros debemos de seguir cuando dice la palabra del Señor es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizarse es como ponerse públicamente la camiseta del reino de los cielos. Identificarnos con Cristo. Es declarar de qué lado estás. Si usted se fija, cuando se enfrentan dos ejércitos llevan uniformes diferentes, ¿cierto? No van con el mismo uniforme. Cada ejército tiene un distintivo, o pongámoslo más simple. En los equipos de fútbol, cada equipo tiene un distintivo. Cada aficionado se identifica con ese uniforme. De hecho, el mundo prácticamente da cátedra a muchos cristianos en cuanto a identificarse con a quien nosotros pertenecemos. Entonces podemos entender nosotros de que el bautismo nos manda a identificarnos, a decir, yo le pertenezco a Cristo. Mi vida le pertenece a Él. Y seguiré las directrices que Él manda. Usted imagínese, por ejemplo, en estos grandes equipos como el Real Madrid o el Barcelona que fichan a un jugador. Cuando se mete al campo, este va con el escudo orgulloso de que juega en ese equipo. Y suben su camiseta y besan el escudo y se identifican con eso. Sería incoherente ver a un jugador que dentro del partido se cambien la camiseta y se camuflen. No, eso no existe. Y nosotros necesitamos identificarnos, ponernos el uniforme de que pertenecemos al reino de los cielos y proclamar el evangelio del Señor Jesucristo y mostrar de qué lado estamos. El bautismo es una identificación pública.
Romanos 6, 3 y 4, mire lo que dice. Romanos, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Eso quiere decir que nosotros estamos junto con Él. ¿Qué más dice? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Siguiente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección. Cuando Cristo venga, también nos resucitará a nosotros porque estamos juntamente con Él. Somos un solo equipo. ¿Me hago entender? Y la palabra del Señor dice que nos debemos de identificar con Él. Mire, vamos a reafirmar esta idea en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9. Mire lo que dice. Porque por gracia, ¿qué? El bautismo en agua no es que a nosotros nos salva. Porque por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Hoy, si hay alguien aquí que aún no ha obtenido la salvación, hoy la puede obtener. Pero ¿sabe qué? El anhelo debe de ser avanzar más. Es decir, como yo le pertenezco a Cristo, yo quiero que la gente lo sepa. Esto es el bautismo. Por gracia sois salvos. Esto es por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de parte de Dios. Siguiente versículo dice, no por obras para que nadie se gloríe. No es que nos debemos de engañar. No debemos de autoengañarnos en pensar de que porque vamos a... Escúcheme bien lo que le voy a decir. Esto es muy importante. Porque muchas veces podemos autoengañarnos pensando de que si estamos yendo a la iglesia, si hacemos esto y si hacemos lo otro, tenemos garantizada la entrada al reino de los cielos. No, esto no se trata de obras. La consecuencia de la salvación es que tú anhelas venir a la casa del Padre. Las consecuencias de la salvación es que tú quieres proclamarle al mundo que tú le perteneces a Cristo. Y las consecuencias de la salvación es que tú amas a los hermanos. ¿Me hago entender? Pero tú puedes pasar por el agua, tú te puedes bautizar y odiar al hermano. No querer saber nada de la iglesia. Como esos bautizos que hacen a los infantes. Eso no tiene nada que ver con eso. Y miren, lo dice claramente, no por obras para que nadie se gloríe. Juan 14:26, miren lo que nos va a decir, porque esto es muy importante. Nos dice que nos bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ¿qué dice? Enviará. En mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El bautismo real es aquel que viene del Espíritu Santo, pero el bautismo en agua es aquel que testifica que tú has sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Ya no vives conforme a tus propios deseos. Ya intentas agradar a Dios. La vida en comunión con la iglesia, el Espíritu, ¿cuál es el trabajo que dice que hace el Espíritu? Fíjese bien, el que el Padre enviará, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. El Espíritu Santo ha inspirado a grandes hombres o hombres humildes para que nos dejaran la palabra del Señor y tener la instrucción. Y cuando nosotros leemos la palabra y estamos instruidos y estamos bien empapados por la palabra del Señor, lo que ocurre es que cuando vas en el camino, vas meditando en ella, el Espíritu Santo te va recordando quién eres. Y cuando estás en un lugar donde ves que las cosas no están bien, no te sientes como pez en el agua, te sientes un poquito incómodo porque sabes, el Espíritu Santo está en ti. ¿Se me hago entender? Como les digo, el bautismo en agua no salva, pero es un mandamiento que debemos de hacerlo. ¿Sí o no? Tanto como ser discípulos como bautizarte. Ahora, en Hechos 2:38, los apóstoles van a dar esta instrucción. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Qué es eso? Cambia de forma de vivir.
Vuélvete a los principios bíblicos y a la palabra del Señor. ¿Qué dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense bien, cuando dice la palabra del Señor, arrepentíos, o sea, reconoce que no lo estás haciendo bien, reconoce que necesitas un Salvador y dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hay una polémica acerca del nombre de quién se debe de quién se debe de bautizar, ¿cierto? Que sí, en el nombre del Señor Jesús, que hay unos que dicen que no, que otros dicen que sí. Pero cuando nosotros leemos la orden directa, ¿de quién viene? Jesús dice, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado hoy. La ordenanza es de parte del Señor Jesucristo, directamente Él les da esa ordenanza. Ok, pero cuando Pablo les está predicando a estos hombres, estos hombres eran judíos que venían de otras partes del mundo, como de Grecia, de Capadocia, de Egipto, de España, de Italia, de todas partes. Entonces, antes ellos también conocían el bautismo de Juan el Bautista. Y muchos se bautizaron con Juan. Pero los apóstoles les dicen claramente, vayan y bautícense en lo que Cristo enseñó. Esa es la diferencia que a veces no se entiende. En el nombre que Cristo enseñó, el nombre, fíjese que no dicen los nombres, dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos actúan como una sola unidad. Si yo, por ejemplo, le digo, vamos a, el equipo digamos, del Madrid, ¿usted qué entiende? ¿Que es una sola persona o que hay un montón de jugadores ahí? Pero es un solo. Entonces es una unidad compuesta, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, tres personas diferentes, actuando de maneras diferentes, el Padre creador, el Hijo redentor y el Espíritu Santo guiador. ¿Comprendemos esa parte? Entonces a veces perdemos el tiempo en que no, que el nombre de todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Pedro les está diciendo, vayan, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo de la vida eterna. Entonces entendamos esa parte de que no se trata de perder el tiempo con esas cosas, pero hay gente que se lo ha tomado muy en serio y se desvían de lo que realmente importa. Lo que realmente importa aquí es lo que manda Jesucristo. Por eso necesitamos estudiar las Escrituras. Miren, el alcance de lo que el Señor nos manda es a todas las naciones, a todas las personas. No excluye a ninguna. Si usted se fija, la mayoría de las religiones siempre son exclusivas. Algunas son exclusivas de un pueblo, otras son exclusivas de otro pueblo, pero Jesús las pone a todas. Y les dice, vayan y predíquenles, enséñenles. No vayan y oblíguenlos, no vayan e impónganse, no. Vayan y prediquen. Por eso es que nosotros confiamos en que la palabra, en que nuestro camino es el correcto, porque nuestro Dios que tenemos es bondadoso y no deja por fuera a nadie. No hace acepción de personas. ¿Sí me hago entender? Entonces dice, vayan a todas las naciones. Hoy nosotros, si estuviéramos allá en algún pueblo de donde nosotros nacemos, esto casi no tendría mucho sentido, ¿no? Porque conocemos solo a la gente del pueblo, pero hoy aquí nosotros, aquí en esta área donde vivimos, podemos conocer a gente de muchas nacionalidades, ¿cierto? Esas son todas las naciones. A ellos literalmente les dijeron vayan y vayan hasta esos lugares, pero muchas veces esa nación la tienes en tu compañero, en tu vecino, en personas que son de otras nacionalidades. Entonces lo que está diciendo es no hay acepción de personas para el Señor. El evangelio no tiene fronteras. Puedes discipular a alguien. Hoy en día con las tecnologías pues, se puede discipular a través de las plataformas, ¿cierto? El seminario, por ejemplo, que imparte el pastor Eduardo, que es muy bueno,
Lo hace desde Canadá. Usted solo tiene que estar sentado en una silla, poniendo atención y tomando apuntes. Siendo un discípulo aplicado, escuchando, tomando apuntes. ¿Por qué? Porque eso le va a traer más luz, más entendimiento para que usted haga el trabajo que Cristo mandó a hacer. ¿Cuál es el trabajo que Cristo lo mandó a hacer? Ir y hacer discípulos. No solo se trata en decirle, si no te arrepientes te vas a ir para el infierno. No, hay un poco más. Y no solo se trata de ir siempre con el machete desenvainado, dándole bibliazos a las... No, hay que enseñar, hay que mostrarte a la gente en el sentido de amistoso, para que ellos vean que tu vida es más diferente, muy diferente, y que tú luego le argumentes, yo soy así porque Cristo vive en mí, porque Él ha cambiado mi vida, porque Él ha hecho grandes maravillas en mí. Pero eso tienes que mostrarlo. El discípulo tenía el deber de enseñarle, el apóstol tenía el deber de enseñarle al discípulo a través de su testimonio. ¿Sí me hago entender? Entonces, para eso necesitamos ser gente de buen testimonio. Miren, hoy a través de las plataformas se puede llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que eso acontecerá. Ya está aconteciendo. En Apocalipsis 7:9 dice que el resultado de lo que nosotros hagamos se verá un día en el cielo. Cuando dice, después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie, ¿qué dice? Ahí vamos a estar usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí dice una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en presencia del Cordero, vestidos, ¿cómo? Ropas blancas, hermano, eso significa salvos, ropas blancas y con palmas en las manos. Una gran multitud que cantaban al Señor. Ese es el anhelo que nosotros tenemos, un día estar en ese lugar, pero también que esté ¿quién? Nuestra familia. Eso será hermoso. Y lo que usted haga hoy con su familia, lo que usted no le pueda predicar a usted a su familia, a otro se lo predicará, pero usted predíquele al del otro. Enséñele. Enseñemos a nuestros hijos. Y podemos verlo claramente en Romanos 10, 14 al 15. Mire lo que dice. Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? Póngame atención. Esas multitudes que un día se reunirán necesitan a alguien para que vaya y les predique. ¿Quién es ese alguien? Dígalo. Ese soy yo, pastor. Ese soy yo que tengo que ponerme pilas, a instruirme, a conocer más del Señor para poder presentar ese evangelio. ¿Sí me sigue o no? Porque la ordenanza, ¿para quién es? La gente piensa que la orden es solo para mí. Solo fue para los apóstoles. No. Id. Todos los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Pues vaya. Eso es lo que dice. O sea, muévase. Haga lo que Cristo lo está mandando. Pues dice, ¿cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es muy claro. Siguiente versículo, mire lo que dice. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo van a ser enviados si no han entendido? Todo eso los va llevando a un razonamiento lógico, ¿cierto? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, esto es muy importante que entendamos. Ahora mismo, pónganme atención, ahora mismo tenemos dos reuniones, el miércoles y los domingos. Y esto es un pequeño paréntesis, un pequeño relax para que usted vaya cargando pilas, para que el resto del año es más fuerte. Recuerde que tenemos seminarios, tenemos grupos, tenemos sábados, tenemos reuniones de líderes, tenemos muchas reuniones. Pero en esta iglesia no los cargamos de tantas reuniones para que usted sea más efectivo en razonar, en ir entendiendo muchísimas cosas. ¿Me hago entender? Pero
Pero no nos podemos quedar así. La iglesia no está llamada solo a estar relajada, está llamada a cumplir con una misión. El rescate que Cristo pagó por nosotros no es para que andemos haciendo el vago, en otros términos. ¿Me hago entender? Y usted puede decir, no, pero pastor, es que a mí me cuesta. Por supuesto, no puedes, ¿de dónde va a sacar si no tiene? ¿De dónde va a hablar si no sabe? Pues, los razonamientos que está llevando Pablo ahí es cómo irán. ¿Cómo? O sea, si no hay quien, porque no hay, ¿de dónde? Porque no es un discípulo, es simple y sencillamente un oyente, un asistente, pero no es el llamado. Un día, mire, ve, esta enseñanza es muy importante, trascenderá toda su vida. Si usted se va de aquí meditando y dice, hey, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? El Señor me ha llamado, me ha dado un mandamiento. A cualquiera de ustedes que ahora mismo lo llamara el jefe y le dijera, necesito que venga urgentemente, ¿qué haría? ¿Qué harían? Seamos honestos. Si los llamaran y le dijeran, necesito pero urgentemente que vengas, ¿qué harían? Pues hay uno más grande, dijo el Señor Jesús, hay uno más grande que el jefe aquí. Y es la palabra del Señor que dice, prepárate, predica, disipula, invierte tiempo en comprender cosas y en hacer lo que el Señor está mandando. ¿Me están siguiendo? Esto es fácil, hermanos. ¿Sabe por qué? Estas enseñanzas son importantes para la iglesia. Porque nos preparan, nos advierten y nos animan a que debemos de despertar y a ponernos más las pilas. Porque no estamos llamados. Miren, el Señor, la forma que ideó para hacerlo es que nosotros actuemos. Él podría haberle encomendado esto a los ángeles, hasta un burro si hubiera querido. Pero decidió que debíamos de hacerlo nosotros, porque nosotros tendremos heredad con Él. ¿Sí me hago entender? Entonces, el que tengamos la oportunidad de estudiar la palabra del Señor, aquí a muchos se le dieron esas Biblias de estudio. Hermanos, léanlas. Diga, al menos unos 10 minutos leyendo la Biblia. Eso es vida, y vida en abundancia. Transformará su vida, la de su hogar, pero no es un amuleto. La Biblia no es un amuleto que podemos llevar y poner al costado de la cama y dejarla ahí, pensar de que dormir con ella así encima, pensando que todas las letras van a entrar dentro de nuestra cabeza sin poner algún esfuerzo. No es así. ¿Sí me hago entender? Es meditar, lee el devocional, medita en él. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiar esta parte de mi vida. Voy a cambiarla. Y el siguiente, y vamos de paso en paso. Esto es así, no tiene vuelta de hoja. No podemos perder el tiempo se acaba. Mira, la Biblia dice que en los últimos tiempos habrían unas características y las estamos viendo continuamente. Me alegra mucho. El otro día estaba leyendo un artículo del hombre más inteligente del mundo, diciendo, prepárense porque Cristo viene. Un hombre con un coeficiente de 270 puntos. Entre todos los que estamos aquí no llegaríamos. ¿Me entiende? Un hombre con un coeficiente de 270 puntos de inteligencia, el tipo más inteligente de este mundo, dándole la gloria al Señor y diciendo, Cristo vendrá en esta generación. No estamos hablando de una persona carente de sabiduría. Estamos hablando de personas con un alto intelecto, reconociendo a Cristo como el Señor y Salvador, identificando más los tiempos en los que vivimos. Eso debe de advertirnos. ¿No lo cree? Y búsquenlo, por ahí está en internet. Y averigüe cuántos son 270 puntos de inteligencia, que ya verá usted y ponga usted más o menos y diga, ¿y yo cuánto tiene un hombre promedio? Y verá que va a decir, wow,
Esto está fuerte. ¿Me hago entender? Así que no es que el evangelio sea para las personas incultas o que este sea un rollo de gente ignorante. No, olvídese de eso. Si hay algún sabio, dice el Señor, busque a Dios. Y búsquelo, ¿cómo? De todo corazón. Mire, es muy importante que entendamos que el discipulado se debe de perseverar, enseñándoles que guarden todas las cosas, dice el versículo 28-20. No es suficiente con saber, hay que saber obedecer. No es suficiente con saber. Un GPS, hoy que vivimos en esta era, un GPS no sirve de nada si no seguimos las indicaciones, ¿cierto? Los que van a trayectos largos, si pone el GPS, pero después usted dice, no, pues mejor me voy a ir por aquí, el GPS no sirve de nada y lo que va a resultar es perdido. Debemos de ser coherentes. Hay que aprender lo que aprendemos, hay que ponerlo en obra. ¿Sabe? A veces, haciendo un razonamiento, hablaba de esto de GPS. Hoy en día necesitamos esas tecnologías para llegar cuando viajamos a muchos lugares. Yo cuando menos en el trabajo que tengo, cuando me toca, por ejemplo, ir a Francia y tengo clientes nuevos, pues necesito el GPS. Y cuando eso se me estropea, pues ahí tengo un problema grande, ¿cierto? Entonces necesito tenerlo al día con todas esas cosas. Pero otra cosa también sería decirle a alguien, vení, te voy a enseñar a conducir. Y solo decirle, mira, tenés que ir, te lo doy por escrito, vete y hazlo. No. Alguien que va a aprender a conducir primero tiene que más o menos ver cuáles son los movimientos que hace en la mecánica de un vehículo, ¿sí? ¿O no? Y luego pues ya la siente y le dice, primero así, primero allá. Necesita tiempo. Y lo mismo es el cristianismo. Se necesita tiempo, ir paso a paso, siguiendo los pasos. Pero lo que no podemos es, muchas veces no entendemos unas pequeñas cosas de lo que tiene que ver con las cosas de Dios y queremos entender los misterios más grandes. Y así tampoco. Es como ir y hacer discípulos poco a poco, pero sin detenernos, iglesia. Eso es lo que debemos de entender. Mire lo que dice. ¿Cuántos aman al Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor y busque Juan 14:15. Fíjense bien, si me amáis. O sea, una característica de que usted es un discípulo del Señor. Mire, yo creo que el próximo seminario, que cuando vuelvan las clases, va a estar a tope porque hay gente que ama al Señor aquí, ¿o no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Enseñándoles a obedecer todas las cosas. Mandamientos son discipularse, instruirse, practicar la palabra del Señor. Santiago 1:22 dice, ponga atención, sed, ¿cómo? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros, ¿cómo? Mire, Santiago lo dice bien claramente. Sé hacedor, no te engañes a ti mismo. Si tú escuchas, pero no pones en práctica, estás engañándote a ti mismo. Y esto es algo terrible, engañarse a uno mismo. Segunda de Timoteo 3:16 dice, al 17, segunda de Timoteo 3:16, mira lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Entonces, nosotros tenemos el medio, tenemos todo para ser grandes discípulos, ¿o no? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta para? Nos falta poner un corazón dispuesto. Empieza hoy, mañana y dices, voy a empezar haciendo un devocional al menos de 10 minutos cada día. Y te comprometes delante del Señor. Escúchame, ¿cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas? ¿Te parecería mucho 10 minutitos de esas 24 horas?
Solo 10 minutos, dices. No, 10 minutos. 10 minutos me voy a poner en mi cuarto y voy a leer al menos un salmo, un proverbio o lo que sea y voy a meditar en la palabra del Señor. Lees el salmo y le dices al Señor, Señor, ayúdame a obedecer. Y lo que has leído te lo guardas, lo apuntas y empiezas a obedecer. Te aseguro que el crecimiento espiritual va a ser grande. ¿Me hago entender? Entonces tenemos la escritura. Ahora, mire, tenemos un aval. No debemos de tener miedo. Si usted predica y le dice a alguien y le enseña, no debe de tener miedo. El Señor Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. ¿Y cuándo dijo? Cuando me acuerde. No. Yo estoy con ustedes todos los días, no se preocupen. Vayan y hagan discípulos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es como, a veces nosotros no lo vemos. Es como la luz del día. Él está presente, pero nosotros no nos damos cuenta. Debemos de entender que Él dijo, yo estoy con ustedes. Mire, hay misioneros que predican en zonas peligrosas y no lo hacen por valentía propia, sino por la promesa. Yo estoy con ustedes. Hay gente que se va a meter a esas montañas. Creo que el pastor Eduardo, el que imparte los seminarios, ahora mismo creo que andará por allá por Colombia, en una zona de esas de guerrillas. Él vive perfectamente en Canadá, tranquilamente, pero ¿sabe qué? Él tiene en el corazón un mandamiento. Id y ser discípulo. Y dice, no, pero yo no. Pero hay quienes aportan a esas obras de misioneros. Imagínense qué maravilloso sería que nosotros fuéramos una iglesia que pudiéramos mandar a esos misioneros. Que pudiéramos sostenerlo. Hay gente que tiene ese llamado de ir y meterse en esas selvas y predicar el evangelio. No podemos nosotros ir, pero podemos contribuir en que otros vayan. Eso forma parte del ID. Eso forma parte del ID. Mire, hay serias advertencias bíblicas sobre la desobediencia. Rechazar, identificarse, ser un discípulo, bautizarse, va a tener consecuencias. En Lucas 7:30 dice que despreciar el plan de Dios tendrá consecuencias. Usted puede decir, bueno, está bien lo que dice el pastor, pero ¿sabe qué? No haré nada. Más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer ante la ordenanza de ir y hacer discípulos? Lo primero es que nosotros debemos de convertirnos en discípulos que se multiplican con otros discípulos. ¿Sí o no? Usted ahora mismo puede decir, yo no puedo ir a ser discípulo. No, por supuesto, yo lo entiendo. Pero entonces déjese discipular. Ese es el primer paso. O hacemos como los fariseos, dentro de la iglesia, pero sin obedecer. Pensando que formaban parte del pueblo de Dios, pero sin hacer caso. ¿Qué dijeron? Miren, los fariseos y los intérpretes de la ley. ¿Qué quiere decir? Era gente que pasaba con las escrituras en la mano. No le faltaba la Biblia al fariseo. No le faltaba. Pero ¿sabe qué? Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Usted puede estar aquí dentro y desechar los designios de Dios. El Señor quiere que nos arrepintamos, pero que se bautice. Por eso entendamos que hay un llamado a ser discípulos, pero también a bautizarlos, a que se identifiquen con Cristo. Hay serias advertencias acerca de eso. Mire lo que dice Marcos 8:38. Ponga atención. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí, dice, ¿quién dice eso? Jesús. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Que dice, no, yo no quiero que me vean con esos aleluyas por ahí, por todo. No. Tú te avergüenzas de Cristo, te avergüenzas de la iglesia, de nosotros. Jesús dijo, lo que le hagan a uno de ustedes, me lo hacen a mí. ¿Me hago entender? Y un día volverá
Cantamos, volverá, ¿cierto? Y dice claramente, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Ese va a ser un día terrible. Entendamos que el que se avergüence, también el Señor Jesucristo lo rechazará. No obedecer lo que sabemos tiene consecuencias. Lucas 6:46. Una vez que ya usted tiene toda esta información, ponga atención. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacen lo que digo. ¿Por qué? Dice el Señor. Y no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermanos, todos rendiremos cuentas delante del Señor. Segunda de Corintios 5:10, fíjese lo que dice. Segunda de Corintios 5:10, todos vamos a rendir cuentas delante del Señor. Porque es necesario, léalo conmigo, porque esto es, cuando dice esto es necesario, esto va a pasar te guste o no te guste. Eso es lo que quiere decir. Pon atención, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mientras, ¿cómo? Mientras estaba aquí en este cuerpecito, diga. Mientras estemos, o sea, es necesario. Ponga atención, es necesario que todos nosotros comparezcamos, o sea, nadie se va a salvar de comparecer delante del Señor. Mientras estaba en este cuerpo, Romanos 14:12, cada uno dará cuentas a Dios. Por si no le queda claro, ponga atención. De manera que cada uno de nosotros dará cuentas. ¿Qué dice? Ponga atención. Cada uno. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí, o sea, de sí mismo. Unos delante del tribunal de Cristo y otros delante del trono blanco. ¿Dónde quiere usted? El tribunal es de recompensa, hermano. Delante del trono blanco, ahí olvídese, eso es una cosa terrible. Vamos a dar cuentas. Entonces, si vamos a dar cuenta, ¿por qué no preocuparnos y empezar a hacer las cosas diferentes? Y hacernos esta pregunta. ¿Estoy viviendo como discípulo y formando otros discípulos? Lo primero es, ¿estoy viviendo como un discípulo? ¿Estoy formándome como un discípulo? ¿Preparándome para otros discípulos? ¿Estamos cumpliendo con la misión? ¿O sencillamente estamos entreteniendo a los creyentes? Yo creo que yo cuando esté delante de ese tribunal, yo le voy a decir al Señor, Señor, yo les dije. ¿Ustedes qué creen? ¿Cree que el Señor va a llamar a uno de ustedes a decirle, dice que no? ¿Sabe? Que un día vamos a comparecer delante de Él todos, ¿no? Y me va a llamar a mí, ven acá. Me va a decir, ¿qué hiciste tú durante le predicaba a la iglesia allá en Girona en casa de oración? Pues yo les dije que se espabilaran, pero no quisieron, les voy a decir. Seguro, voy a traer un testigo, va a decir. A ver, ven para acá, ya de. Tú vas a poder decir, no me dijo. No, yo lo dije. Iván, ¿crees que vas a estar delante del Señor, delante de Él y te va a decir, no me dijo? No, sí te dije. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a predicar el evangelio, a discipular, a instruir, a redarguir. Enséñales todas estas cosas que os he mandado hoy. De lo contrario, si nos montamos un show aquí y nos montamos espectáculos de ese tipo, donde nos tiramos al suelo, nos levantamos y nos volvemos a tirar, no, eso no tiene ningún fundamento bíblico. Pero más sin embargo, yo creo que entendemos perfectamente lo que es la gran comisión. La gran comisión es prepárate para que vayas y lleves el mensaje del evangelio. Si no estás preparado, prepárate. Y si ya estás preparado, obedece. ¿Me hago entender? Porque cada uno dará cuenta. Yo daré cuenta. Yo les dije, Señor, ellos no quisieron.
Mire, llegó el tiempo de los bautismos y les dije, tal fecha, al finales de este mes vamos a estar haciendo los bautismos. Cualquiera de ustedes que se vaya a bautizar, que sienta, que diga, yo voy a dar ese paso de fe, venga y me lo dice. Pero algunos vendrán, otros no. Pero la responsabilidad ¿de quién es? De sí mismo. Fíjense lo que dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Me hago entender? Entonces, el mandamiento es, a mí me manda que les enseñe la palabra del Señor, pero que lo haga con el ejemplo. Que les enseñe la palabra del Señor y que les anime a que den ese paso de identificarse con Cristo. Vaya y haga discípulos, enséñenle a obedecer. Mire, hermano, esto de enseñar a obedecer es una cosa que no es fácil. A la gente no le gusta que le digan nada. La gente es bien difícil. Pero el Señor le dice a Jeremías, te mando delante de un pueblo que son cara dura, le dice. Pero tú vas a ser más duro que ellos. Y a veces nos toca a nosotros. ¿Tras de qué? Tras de obedecer. ¿Por qué? Porque si me llamó, mejor que obedezca. Porque voy a dar cuenta. Yo le pertenezco a Cristo. ¿Entendemos? Yo tengo que decírselo y a algunos no les gusta. Pero yo estoy cumpliendo. A mí me mandaron. Yo voy. ¿Cierto? Allá de ustedes. Si dicen, solo rollo, dice. Ustedes mismos. Ya dejan cuenta de sí mismos. Entonces preguntémonos, ¿estoy viviendo como un discípulo? ¿Cuántos dicen amén? Bien, más o menos. Mire, esto es importante. La pregunta es, ¿estoy formando a otras personas? A ver. ¿Se fijan cómo está la iglesia? Y esto que aquí vamos duro. ¿Sí o no, Cristina? ¿Ah? Vamos con todo. Y así está la iglesia. Y en las iglesias donde todo es espectáculo, ¿qué? Hermanos, necesitamos despertar. Necesitamos despertar. Necesitamos tomarnos como un proyecto personal. Señor, ponme a alguien a quien yo le pueda hablar de ti. Y presentarle el evangelio de la manera más efectiva posible. ¿Cuál es la manera más efectiva posible? Primero con el ejemplo, pero como Cristo dice que debe de ser. Con la verdad. Cuando a mí ¿se acuerda que les conté que le dije hermano? Me dijo, no, tú no eres hermano, tú eres hijo del diablo, me dijo. Me dijo la verdad. ¿Sí? Con la verdad. ¿Por qué? Porque es una verdad que puede traer vida. Porque nos pone los pies en la tierra. Como decían ahí, no, es que se muere y se murió, pero en todos sus delitos y pecados, Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Qué gloria? ¿Qué es eso? Por favor, dejémonos de estar mintiendo. Que Dios tenga misericordia de los que quedaron vivos, diga más mejor, porque ese no sabemos, ya sabemos por dónde va. Eso forma parte de la misericordia, advertir a la gente. Miren, esto es así. Bien, es como que si usted esté viendo que se está incendiando la casa y el otro joven y alguien esté dormido dentro. Y usted diga, no, yo para no molestarlo, hay que no, por favor. ¿Ah? ¿Cómo vamos a hacer eso? Espiritualmente es casi lo mismo. No, es que, para no molestar, usted no sabe cómo es una fiera, ¿no? Déjelo que se queme entonces. No, hermano, es urgente. Entonces debemos de actuar con coherencia de lo que somos. ¿Estamos cumpliendo la misión? ¿O estamos perdiendo el tiempo? ¿Usted cree que la iglesia está cumpliendo con la misión hoy en día, en lo general, de instruir a la gente? ¿O hay muchas iglesias haciendo espectáculos y entreteniendo a la gente? Hay muchos. Pero hermanos, que no caigamos nosotros en eso. Que no, mire, seamos los que seamos, pero hagámoslo con excelencia. Gedeón solo necesitó a 300 soldados para ir a destruir un ejército enorme.
Dios puede usar a los que hoy estamos aquí para impactar a la nación entera si hace falta, pero necesitamos ponernos las pilas. Comprendamos eso. Y usted puede preguntar: ¿a quién puedo discipular, bautizar o enseñar esta semana? ¿A quién podemos? A ver, ¿a quién podemos? Entonces, identifique a esa persona. Mire, no hay excusas. Jesús nos dio autoridad y prometió estar con nosotros. Jesús nos dio autoridad y prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ir concluyendo. No debemos de dejarlo en una sola teoría. Esto no es para otros, es para nosotros. No es una sugerencia, es un mandamiento. Pongamos atención, no es una sugerencia. Cuando la palabra del Señor dice: Dios manda a todos los hombres en todo el mundo que se arrepientan, es un mandamiento. El que desobedezca ese mandamiento va a encontrarse con aquel que dio la orden. Todos comparecerán. Vamos a ponernos en pie, iglesia. La pregunta es: ¿vamos a seguir esperando el momento perfecto o vamos a responder con fe y convicción? Mire, nuestras vidas tienen un propósito. Y el propósito es que obedezcamos a Dios. Como discípulos, el Señor nos dice claramente: vayan y enseñen a la gente la palabra del Señor. Adviertan que viene un juicio. No podemos quedarnos callados ante lo que vendrá. Hoy usted puede hacer una oración y decirle al Señor: Señor, he estado haciendo mi voluntad, omitiendo formarme como un discípulo, pero quiero cambiar eso. Pon, Señor, dígale. Tu palabra dice que tú pones el querer y el hacer, y a mí me cuesta mucho. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra y hacernos entender que tenemos un llamado urgente. Vayan y hagan discípulos. Vayan y presenten el Evangelio. ¿Quién oirá si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio, dice tu palabra. Jesús dice hoy: ve, haz discípulos, bautiza, enseña. Yo estoy contigo. ¿Qué vas a hacer? Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que quede en nuestros corazones. Que quede, Señor, en nuestra mente y que resuene constantemente tus palabras de Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre. El Padre de la misericordia, aquel que planeó todo este plan de salvación, del Hijo que entregó su vida por rescate de todos nosotros, y del Espíritu Santo, quien nos llama a vivir en santidad y nos redarguye y nos aparta. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y la promesa hermosa: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso. Bendiga a la persona que tiene a su lado y sea obediente al mensaje del Señor.